Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lo que voy a hacer hoy día son solamente algunos breves salpiques, por decirlo de algún modo, de una investigación que ya llegó a su fin, ¿no? Es una investigación comenzada hace 2 años, proyecto Fondesit, que es el centro de investigaciones, el único prácticamente que hay en Chile, y breves, solamente algunas cosas muy breves sobre la investigación, porque lo que voy a relatar brevemente también da cuenta de algunas de las reflexiones después del resultado de esta investigación. 4 escuelas de Santiago, del centro de Santiago, de la comuna de Santiago, escuelas con un alto porcentaje de niños provenientes de la inmigración, denominativo muy complejo hasta el día de hoy, inclusive la palabra migración, emigración, inmigración, palabra bastarda a la que le estamos buscando el modo de enfrentar para buscar otra, a partir de las investigaciones que realizamos ahora, en este momento, sobre todo sobre inmigrantes negros en Chile, sexualización, racialización. Primero que nada, todo un combate con los conceptos, por lo tanto con los autores, por lo tanto con las teorías, lo digo de partida. Un trabajo empírico de mucho tiempo de preparación, 4 escuelas, y por lo tanto los sujetos de la investigación son los niños, niñas y niñas de origen peruano, la mayoría nacionalizados chilenos nacidos en Chile que no tienen ningún contacto con el Perú. Y entrevistamos entonces a profesores, a directores, a inspectores generales, a inspectores de patio, a psicólogos, a ortofonistas, a pedagogos, a secretarias, a la gente que barre, a la gente que está en la puerta, a los porteros, a los de los kioscos y a los alrededores del barrio. Esos son los sujetos. Metodología. Un problema. Los niños no se entrevistan. A los niños no se les hacen ninguna pregunta. Inventar. Mapas parlantes. ¿A través de qué? A través de un trabajo con una pintora, ¿no?, que inventa in situ, después de una preparación más o menos de 6 meses, talleres de dibujo y pintura sobre trayectorias de ida y vuelta del colegio a la casa. Inventa además con determinados materiales, primero con lápices grafito negros, luego con acuarela, luego con témpera, luego con óleos. Inventa además con bloc de dibujo pequeño, luego mitad del bloc y luego un bloc que se desplaza pegándolo por toda una sala más o menos de este porte donde los niños dibujan encima, ¿no? ¿Cómo saber lo que los niños piensan o dicen? A través solamente de la observación, del conocimiento de su trayectoria, del análisis sociológico de los dibujos interpretados a través de una clave pictórica y grabarse únicamente con autorización de padres, de apoderados, de profesores, pasando por todos los consentimientos informados que ustedes se pueden imaginar, las conversaciones que los niños tienen entre sí, únicamente. Para esto, obviamente, Goffman, que no solamente lo aceptamos o lo invitamos, no solo por sus teorías, sino que, por supuesto, por su metodología. Y las entrevistas sí, en profundidad, unas más largas, otras más cortas, y ahí da lo mismo si son semi-dirigidas, semi-estructuradas a los adultos, es decir, a quienes están a cargo de los niños. 2 años, debo también decirlo ahora que terminó, que trabajar sobre el problema de la migración con estos niños es una excusa para trabajar lo que realmente nos interesa, el racismo en Chile. Por lo tanto, les cuento algunas de las cosas que se reflexionan a partir de acá, ¿no? Y decirles, por supuesto, que los actos racistas son directos, indirectos, explícitos, verbales, gestuales, escritos, en donde los lugares de los profesionales, como los psicólogos, que los caracterizan por su olor, por su cercanía, por su horror, y decirles que si alguno de ustedes quiere conocer sobre la investigación y tener un vínculo con ella, estamos dispuestos a pasársela, porque no les voy a dar la lata de contarles toda una cocina que es bastante complicada, sobre todo cuando no sabemos cocinar muy bien. Bueno, primero que nada, ¿por dónde se parte? El fenómeno de la inmigración en Chile no es nuevo, ¿eh? Si bien no tiene nada que ver con la inmigración argentina, por ejemplo. Historia ligada a la Constitución de la Nación chilena.
Noción, región moral, superposiciones efímeras, duraderas, de una movilidad espacial. ¿Cómo surge esta nación chilena? Concepto que según Larraín es un concepto vacío, según Subercaso no contiene absolutamente nada, es llenado posteriormente por una iconografía necesaria. ¿Cómo surge? Con la consolidación del progreso a la europea, que precisa del desarrollo, pero ojo, blanco. Esa es una cuestión central. El desarrollo solamente puede ser europeo y blanco. Esto es para todos, ¿no? Esta voluntad política arraigada en valores raciales requiere de la figura de un otro que haga posible ese deseo terrible, que lo convierta en condición para la transformación social. ¿Quién es el otro? El indio y el negro. Aunque se diga que en Chile no había, se les olvidó, desaparecieron del imaginario, ¿no? Pero hubo. El otro entonces personificado por este indio y este negro hay que conquistarlo o aniquilarlo. En el siglo XIX, durante la represión y el exterminio, el otro se convierte en enemigo. Se ubica en el sur, ya no voy a hablar de eso porque Roberto ya lo explicó, dónde está este enemigo, hoy día encarcelado en un Chile que los tiene a todos presos. ¿Qué hay que hacer para un desarrollo blanco? Mejorar la raza. Todos sabemos también, de la historia argentina, en la historia peruana, en la historia boliviana, que hay que mejorar la raza. Esto se hace en clave de raza, en clave de racismo biológico, específicamente, ¿no? Y por lo tanto mejorar implica blanquear, limpiar, higienizar, sacar, cortar, etcétera, etcétera, etcétera. La lucha involucraba civilización y barbarie. ¿Qué es lo que oponía? Los civilizados de Europa, Estados Unidos, a todo lo demás. Los bárbaros, indígenas y negros no aptos para la civilización. Una autora como Mónica Quijada, por ejemplo, plantea que lo que influye acá en la emergencia y difusión del nombre, también América Latina, por ejemplo, fue la confluencia de la racialización de categoría y las tendencias que abogaban fundamentalmente por la unidad de los países de América Española, etcétera, etcétera. Eso solamente brevemente para buscar ¿a qué corresponde el nombre de América Latina? Y ahí nos vamos a encontrar desde Chevalier y todas las disputas que hay, pero en todo caso, que sean los franceses y que sean los latinoamericanos, el desarrollo tenía que ser blanco de todos modos. Ahora bien, la religión y la educación deben cumplir un rol civilizador, exterminando a culturas que no tienen ningún valor para los colonizadores. Durante un periodo muy duro de domesticación y de prohibiciones en el continente, ustedes saben bien, se vedaron los ritos, se quemaron objetos de riqueza histórica, se terminaron con los códices mayas. Todo esto era objeto del demonio, es decir, la religión allí y la iglesia allí están presentes. En este marco destaca el pensamiento de un señor que ustedes conocen seguramente mejor que yo, quien declarara públicamente su odio a la barbarie popular y al mismo tiempo todo su racismo. Me refiero a Domingo Faustino Sarmiento, refiriéndose él mismo a algunos mapuches. Lo cito, y lo cito desde los siguientes diarios: El Progreso del año 1844, El Nacional 1887, y así sigue 1876 y 1879, si quieren ir a buscar allí algunos archivos. Dice Sarmiento: lograremos exterminar a los indios. Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esta calaña no son más que unos indios asquerosos, a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Capolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Cierre comillas. Bueno, Sarmiento no es el único, no le echemos toda la culpa a él, porque son muchos. Es la intelectualidad de esa época, ¿no? Y los podemos encontrar en personajes tan famosos como el señor Vicuña Maquena en Chile, por ejemplo, y etcétera, etcétera. Ahora, el interés de toda esta gente era mejorar la raza y sobre todo blanquearla, porque tampoco había que exterminarla completamente. Si la exterminaban completamente no tenían mano de obra. Por lo tanto había que blanquearla de a poquito, como irle sacando de a poco con una cuchilla, ¿no?, esos colores que la afeaban. Extirpar la incivilización, consolidar en los chilenos además la imagen de este sí mismo europeo, ¿no? Somos como los europeos. Tomábamos el Chio Clock, eso se dice todavía en Chile, y la 11, no a las 5 de la tarde, parece que viene de un siglo de dominación inglesa, bueno, etcétera, etcétera. Es bien entretenido esto porque uno lo encuentra en los archivos y además está hasta en fotografía.
Pero a comienzos del 20 hay otro enemigo, y aquí voy hacia los peruanos, forjado esta vez por una guerra entre tres países. En el norte, la ideología se va a reafirmar con el violento proceso de chilenización, así se llamó, protagonizada por algo que también ustedes conocen, las ligas patrióticas. Hubo ligas patrióticas en todos lados, es decir, gente de buena fe, gente religiosa, gente seria, que buscaba entonces también exterminar o extirpar a esta gente. Después de la denominada Guerra del Pacífico, digo denominada porque también el nombre está en cuestión, contra los ciudadanos peruanos que no calificaban tampoco como ciudadanos, es decir, los unos y los otros no califican como ciudadanos, pero tampoco como humanos, ¿no? Y es por eso que la cuestión del cuerpo está tan presente, uno de los ejes más de nuestra investigación. Las casas fueron marcadas, las familias perseguidas, las niñas violadas, expulsadas o asesinadas, y otra modalidad más que comenzó hace mucho tiempo, y ya en esa época, hechos desaparecer. La desaparición no tiene que ver con el siglo XX, comenzó mucho antes. Y por lo tanto, ¿qué es lo que desaparece? Desaparece el cuerpo, ¿no? Entonces ahí están todas las políticas, además, con las que podríamos hablar mucho sobre el cuerpo que desapareció y los derechos humanos como un problema que en realidad de humano tienen poco cuando están en nombre del derecho. Ese es otro lío. El cuerpo del inmigrante blanco era apreciado, percibido, significado positivamente. Durante el periodo industrializador, por supuesto, no hubo grandes flujos de inmigrantes. Durante los años 70 con Pinochet, más bien fueron emigrantes, por razones obvias, ¿no? Y comienza entonces esta tercera oleada, entre comillas, así la llaman, en los años 90, ¿no? Cuando, comillas, se termina la dictadura, lo digo bien, entre comillas, ¿no? Porque si no, post-dictadura para mí es una palabra bastante rara, porque en realidad de post no tiene absolutamente nada. Entonces, la palabra inmigrante viene aquí también a proponer un problema. No refiere a todos quienes comparten esta situación jurídica y administrativa. Es decir, inmigrante es el que se ve como, es decir, por ejemplo, no los argentinos. Los argentinos son argentinos. Se podría decir que son simpáticos, pesados, porteños, pero no son ni sentidos, ni concebidos, ni pensados, ni una sola vez como inmigrantes. Y eso hay que dejarlo súper claro. Lo mismo pasa con muchos brasileros, lo mismo pasa con norteamericanos, franceses que están llegando además de todos los lados del mundo. Inmigrante es una condición negada a través de un cuerpo. Y por lo tanto hay que volver de nuevo a lo negro y al indígena como potente ideología política armada en clave de raza y de clase, no nos olvidemos, que es un concepto que se suele olvidar demasiado rápidamente, en clave de raza y en clave de clase. Por supuesto que podemos agregar también el género, no es el caso de esta investigación, pero también habría que agregarlo en otras. Entonces, aunque a Chile lleguen distintos inmigrantes de distintas partes del mundo, solo algunos lo son, los demás no. El fantasma del desarrollo blanco sigue enajenando las prácticas de la vida cotidiana, y la diferencia que separa a los inmigrantes y los chilenos será escenificada por una alteridad juzgada permanentemente por el ojo nacional, que evalúa lo que de ellos o de ellas amenaza el orden simbólico de la nación. En este contexto, los peruanos, enemigos antes por la guerra y hoy por su inmigración, siguen siendo objeto de una tenaz negación en tanto cuerpo negado. Pero, sin embargo, son cuerpos necesarios por su trabajo precario y para la construcción de identidad de los chilenos que no se ha terminado, porque es una condición eterna, ¿no? Y hay que seguir diciendo, como sucedía en la investigación entre dos niñitas, ¿no? Que decían, tú eres más blanquita que yo, le decía una niñita a otra, la otra le decía, pero no, tú eres mucho más morena que yo. Ah, no, pero es que tú eres peruana, por lo tanto, eres mucho más negra que yo. Es decir, el color del cuerpo tenía que ver con eso. Bueno, entre las cosas que hicimos fue observación de la piel, de gestos, de indicadores, de cómo se mueven los dedos, los ojos, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, en este mismo imaginario están las políticas de inmigración incorporadas al hábitus chileno, y solamente hablo de allí porque no lo he hecho en otro lado. Es el no limitangere, nadie me toca, al que alude Brossá, por ejemplo, como fobia del contacto, que también la trabaja Goffman, ¿no? Con estos cuerpos marcados por la inmigración, por la historia de una inmigración negada que va mucho más allá del que hayan llegado en el año 90 con la crisis de Fujimori, en qué sé yo. Es decir, está presente en estas democracias inmunitarias que buscan resguardarse del otro para que no los contamine, ¿no?
y que se despliega en un imaginario biológico que funda toda la desigualdad. El inmigrante peruano es producto de problemas externos, de situaciones que se le escapan, que produce discursos a los que no consigue escapar. Yo a este respecto, Abdelmadek Sayad, por ejemplo, con sus trabajos sobre el racismo, lo recomiendo fuertemente, ¿no? También él tiene unos trabajos muy interesantes al respecto y los cito. Oscilante al grado de la circunstancia entre el estado provisorio que lo define en derecho y la situación duradera que lo caracteriza de hecho, la situación del inmigrante se presta a una doble interpretación. A veces, como para no confesar la forma casi definitiva que reviste cada vez más la inmigración, solo se retiene de la calidad de inmigrante su carácter eminentemente provisorio en derecho. A veces, contrariamente, como si fuese necesario un desmentido oficial del estado de inmigrante como estado provisorio, se insiste, con razón, en la tendencia de los inmigrantes por instalarse cada vez más duraderamente en esa condición, en la condición de inmigrante. Es decir, el inmigrante es un cuerpo, fuerza de trabajo, todo junto, provisorio, en tránsito, por lo tanto revocable y completamente reemplazable. Su acogida es problemática y cínica, todo esto viene de la investigación. Públicamente se ostenta la amabilidad frente a un forastero descrito en general, es un inmigrante, no, es un peruano, da lo mismo en realidad. En otra investigación hago un paréntesis que hicimos antes sobre trayectoria ascendente de inmigrantes peruanos exitosos, donde entrevistamos a dueños de empresas, gente con mucho dinero, de nacionalidad peruana que habían inmigrado a Chile, rubios, altos, que no correspondían, diríamos, a lo que se podría pensar, eran en algún momento de su trayectoria en Chile, eran visibilizados como peruanos y condenados de una manera racista. Por lo tanto, ya no tenía que ver solamente con lo indígena o solamente con el color. Es decir, vida cotidiana problemática. Puede ser huésped durante un tiempo, pero su condición provisoria le reserva una suerte que lo extermina como ser, dejándolo solo como cuerpo presente que sirve. El huésped puede permanecer o nunca regresar, porque el tiempo nunca es claro. Queda sujeto a las condiciones en que está. Entonces todo se vuelve provisorio: trabajo, vivienda, seguridad, acogida. Los hijos, los nietos, los bisnietos heredan de esta condición y seguirán siendo inmigrantes pensados desde la contradictoria idea con la que hay que pelear de generación. Entonces son de la primera generación, de la segunda generación, de la tercera, la cuarta y así sucesivamente. A este sustantivo generaciones le sigue otro, inmigrante, que separado por la preposición de se configura como estigma cada vez que uno de ellos entra en la escena chilena. Los niños que se han nacionalizado chilenos o que han nacido en Chile son la segunda generación y al serlo, al igual que sus padres, dejan de ser y son un puro cuerpo. Viven eternamente entre una sociedad de acogida que promete hospitalidad entregándoles hostilidad y una sociedad de origen que tampoco reconoce su cercanía. Su existencia es completamente problemática y deberán jugarse la vida eternamente entre dos universos. Los niños y las niñas. ¿Cómo estoy de tiempo? Ya, me dice. La migración peruana es joven y todos sabemos femenina. Laboral, aunque decir laboral es ridículo porque la inmigración es laboral. Es decir, entendemos, y voy a pasar de largo por todas las condiciones que todos sabemos de la inmigración en general y la abundante literatura que no deja de hacer diagnóstico. Es tanta la literatura de los diagnósticos que yo siempre les sugiero a los estudiantes que pongan una frase y abajo a pie de página según y den el listado de personas que dicen exactamente lo mismo, donde no hay absolutamente nada nuevo. Lamento que a veces eso moleste a algunos, pero hay que ir a buscar cosas nuevas, cosas distintas, jugarse un poquito el pellejo con lo que uno hace, ¿no? Ahora, el problema está que estamos trabajando en escuelas. Y estamos con niños atrapados en esta condición heredada. Estamos con niños además que heredan de un sentir, de un hábitus también, acuñado en los padres, los familiares, los cercanos, que tiene que ver con olores, colores, sabores, que no tiene que ver necesariamente con esta interculturalidad, multiculturalidad, para que las escuelas hagan fiestas, cada uno su cosa, con sus bailes típicos y todo el mundo vaya feliz a comer distintas cosas a precio barato, ¿no? El problema está en la escuela.
Institución que tiene la función esencial de inculcar a los niños valores morales e ideales educativos congruentes ¿con qué? Con el funcionamiento que debe tener en el lugar que le corresponderá después en la división del trabajo. Eso es lo que importa, para todos. Una dosificación de niños que se produce en la sociedad organizada entre la función homogeneizadora de la escuela, fundamental para integrar, y la exigencia de diferenciación para que tú seas un niño distinto y único y no sé qué más. La escuela divide y unifica simultáneamente, pero principalmente diversifica sin dividir. Ya, para que contarle lo que decía a mediados del 20 Talcott Parsons en su teoría general sobre la sociedad como sistema de personas, grupos y colectividades. Y podríamos seguir, ¿no? La meritocracia que funda las sociedades modernas legitima las jerarquías sociales que resultan, ojo, de la justa competencia, ¿no? La competencia es muy justa. Entonces, dejémoslo entre comillas. En un contexto de expansión económica, la escuela trabaja también económicamente para explotar ¿qué? Reservas, talentos, explotemos a los niños para que sean mejor y no sé qué. Por lo tanto, hay que considerar el lazo que hay entre la equidad con la que selecciona y la eficacia de su rentabilidad económica, aun cuando la educación se entienda y sienta como, ojo, vector de emancipación y de progreso, mecanismo de ascenso y de cambio social. En perspectiva funcionalista, los fundamentos de la socialización y la selección no se cuestionan. No se cuestionan tampoco la producción de diferencias que califican dejando a los niños en lugares asignados por el sistema político y económico. Estoy hablando de Chile, no pretendo nada más, donde todo se paga. Más que un lugar de vocación y de transformación, cumple un rol general de socialización, pedagogía racionalizadora, prácticas educativas que trabajan en pos de los privilegios culturales que termina por legitimar. Bueno, y por eso que Bourdieu-Passon plantea lo de la ideología carismática que supone que no hay clases sociales, y ese es el problema. Entonces todos somos iguales, ¿no? Y que el éxito o el fracaso dependen, aquí vamos, del sacrificio y la responsabilidad que tiene cada uno para asumir sus tareas en la escuela. Presentando al mundo una neutralidad alojada en un potente dispositivo que contribuye a reproducir la dominación a partir del arraigo del tiempo, hasta conseguir que la sociedad asuma como verdad una educación ya legitimada de antemano. Entonces, un espacio social ideal para reproducir las desigualdades sociales, al ejercer una enseñanza dada objetivamente, esto Bourdieu de nuevo, como violencia simbólica, la escuela impone la arbitrariedad cultural todo el tiempo. ¿Cómo lo hacen los niños? Nos preguntábamos entonces, que no pueden competir con un lugar que no conocen porque no saben. Y específicamente, ¿cómo lo hacen los hijos de inmigrantes? Ante ello, el horizonte educativo se nubla, porque si toda la sociedad ve a la educación como posibilidad que libera de la pobreza, incluidos los padres de estos niños verán, por lo tanto, a la escuela como el único lugar legítimo donde deben permanecer, y quedan completamente atrapados en la hospitalidad de la escuela, debiendo responder y devolver de algún modo siempre lo que se les ha brindado. Siempre hay que devolver algo a lo que se les dio. Pero hay algo más, es que aún triunfando, y vimos chicos que ganan los primeros concursos, los mejores, los que hablan mejor, los peruanos ganan todos los concursos de lenguaje, bla, 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 aún ellos ganando quedan siempre fuera de lugar, siempre lo que denominamos, en clave también burdesiana, un lugar aparte, siempre en un a pesar de, que surge con o sin palabras. Bueno, y obviamente con Foucault, esta vez desde algo chiquitito, vigilar y castigar, ahí nomás articular el pensamiento sobre la educación de un poder de castigar que es paulatino, que es cotidiano, que castiga todos los días ubicado en un lugar más amplio, una anatomía política sin duda. La institución escolar contiene una producción de saberes disciplinarios fantásticos, que dan cuenta de una estrategia de poder muy parecida, y no cabe la menor duda, a la de las prisiones, los hogares de ancianos, los hospitales psiquiátricos, los internados, los regimientos, y podríamos continuar hoy día, incluso en algún momento decir ciertas universidades. Sistema de vigilancia, eje de la práctica de enseñar, de una relación pedagógica implementada como dispositivo de control que adiestra con seguridad política estos cuerpos pequeños cada día, para que más tarde estos medios coercitivos sean conocidos y visibles para todos cuando expresen su obediencia, cuestión que podríamos trabajar en clave weberiana o también frankfurtiana.
dependiendo de los intereses teóricos que tengamos. Microscopio de la conducta, completamente de acuerdo con Foucault. La institución escolar y estas escuelitas que se dicen a veces tan democráticas, ¿no? Domestican los cuerpos y los vuelven dóciles, especialmente los cuerpos de estos niños que son la diferencia todo el tiempo. Salto algunas cosas sobre Foucault, porque aquí yo creo que se conoce bastante a este autor, y voy a hacer una reflexión muy cortita sobre otro autor que se llama Jacques Derrida, me imagino que lo conocen, y que es el concepto que nos interesó trabajar ahora y estamos solamente comenzando. El concepto de hospitalidad, ¿no? A partir de la apología de Sócrates, Derrida muestra el lugar extranjero que éste se autodetermina cuando da cuenta de la forma que tiene que tomar su defensa en el país que lo ha acogido. ¿Se acuerdan que Sócrates tiene que defenderse? Y dice muy claramente a los atenienses, ¿no?, que efectivamente no está en su país, ¿no? Se encuentra en una dicotomía entre la acogida y la expulsión. Lo hacen ser un ser extraño, ¿no?, pleno de una extrañeza que está fuera de la lengua del derecho, que esta es otra cosa a considerar. ¿Qué quiere decir cuando me hablan de derechos humanos para los inmigrantes? Por favor, ¿no? Aquí y en la Quebrada del Ají. Un ser extraño, pleno de extrañeza, fuera de la lengua del derecho, en donde es extranjero y en donde se funda lo que un Estado denomina derecho de hospitalidad. Hospitalidad armada en una lengua ajena, impuesta por el que domina. Su traducción se impone como pura violencia pura. Lo puedo decir así 2 veces. Pues se le pide al extranjero que hable, que piense, que haga, que actúa como algo que no es. Para evitar el dilema, Sócrates le pide a los jueces y a los atenienses ser tratado como tal, ser tratado como un extranjero. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? La hospitalidad implica una doble figura: la ley incondicional de la hospitalidad ilimitada y la ley de hospitalidad que implica derechos y deberes. Pero para el problema que abordamos con los niños y que atañe a su extranjeridad y al lugar que tienen en las migraciones, Derrida nos permite una muy buena entrada para preguntarse por la hospitalidad cuando el huésped es un niño que es hijo de inmigrantes peruanos, y cuando el lugar, podríamos decir el albergue donde se produce la relación entre quien lo hospeda y él mismo, en tanto huésped de la escuela que normativamente debe acogerlo en el contexto de una hospitalidad absoluta, no puede ser condicionada. Las puertas de la escuela tendrían que estar abiertas para estos niños, para este huésped que lo es plenamente, más que sus padres, al estar condicionado por la ley y el derecho que lo sustentan el patrimonio y la identidad. Pero la hospitalidad incondicional hasta estos niños es siempre una hospitalidad condicional, debido al lugar provisorio de sus familias inmigrantes. Bueno, hay que ir a buscar en la etimología el concepto huésped en hostis, que significa que al mismo tiempo es alguien a quien se acoge y es alguien que se agarra de algo y al cual lo único que queremos es hacer que se vaya. Es como cuando uno tiene un huésped en la casa, ¿no? Y al principio es súper amable, todos contentos, y poquito a poquito hay que intentarlo echar, porque se instaló en un lugar en que en realidad no puede estar. ¿Qué dice Derrida? Este pacto, este contrato de hospitalidad que liga con el extranjero y que liga recíprocamente al extranjero, hay que ver si tiene validez más allá del individuo, si se extiende también a la familia, a la generación, a la genealogía. No se trata, aunque sean cosas conexas, del clásico problema del derecho a la nacionalidad o a la ciudadanía como derecho de nacimiento ligado aquí al suelo y allá a la sangre. No se trata solo del vínculo entre nacimiento y nacionalidad. No se trata solo de la ciudadanía ofrecida a alguien que antes no disponía de ella, sino del derecho otorgado al extranjero en cuanto tal, en tanto extranjero que ha seguido siendo extranjero, y a lo suyo, su familia y sus descendientes. ¿Cómo romper entonces ahora con este problema? ¿Qué hacer con la hospitalidad del derecho? Los niños con los que trabajamos tuvieron que enfrentar, y con esto termino, a un racismo que una de las investigadoras de nuestro equipo, Josefina Correa, denominó, y está trabajando eso, racismo cotidiano. Y como bien sabemos, lo cotidiano no se ve, no se siente, porque es cotidiano, porque es sentido común. Pues como es sentido común, está arraigado en las condiciones del sentido común todo el tiempo. Y ese racismo cotidiano tiene un problema, y que la dificultad de combatir es cada vez más grande. No voy a contar la inmensa cantidad de papeleo que tuvimos con las transcripciones, decirles solamente que los investigadores prepararon
las condiciones para realizar el trabajo de terreno durante casi un año y solamente se hizo después del terreno, antes discutíamos, ¿no? Y que durante todo ese tiempo las dificultades más grandes fueron poder ingresar a la escuela. El racismo explícito y brutal estuvo fundamentalmente, lo lamento, en boca de los psicólogos, de los directores y de algunos profesores. Donde encontramos un poquito más de amabilidad fue generalmente, y es muy típico, en los profesores de artes plásticas, de gimnasia, en todos los profesores ya en sí mismos mal vistos dentro de lo que es la estructuración de poder al interior de la institución escolar. Por lo tanto, ¿qué decir? La hospitalidad no es disociable entonces de la hostilidad. Cuando hay hospitalidad, hay hostilidad, que obliga al anfitrión a tener que decidir, escoger, filtrar, repartirse como hogar, ciudad y nación. Por lo tanto, no se puede acoger, esto lo advierte Levinas en el año 90, más que la alteridad del otro, lo que convierte al anfitrión en huésped de su propia acogida. Muchas gracias.